Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología. Hoy nos acompaña Franco Gandolfo, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso. Es ingeniero civil industrial titulado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un MBA de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Franco? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y muy agradecido de estar hoy acá conversando con usted. Franco, para entender un poco la dinámica de cómo funciona el puerto, primero quiero hablar sobre ti. ¿Cómo se fue gestando este camino profesional y personal que te lleva a la gerencia general del puerto? Bueno, primero, y la gran decisión personal es quedarse en la región. Yo estudié en Valparaíso, en la escuela italiana, viví en Valparaíso toda mi vida escolar y universitaria, y cuando terminé la universidad seguí trabajando desde el rol de consultor, en una consultora también de la Universidad Católica, por muchos años, cerca de 8 años, y cuando me quise mover de ese puesto, que sentía que quería crecer, una de mis definiciones fue tratar de quedarme en la región, lo que no era fácil. Mis compañeros de universidad, ya muchos estaban en otros lugares, principalmente como nos pasa en esta región en Santiago, y por tanto lo que hice fue buscar en las empresas de la región donde habíamos prestado asesorías como consultores. Y ahí nació la oportunidad de entrar a la empresa portuaria de Valparaíso a un proyecto logístico. El proyecto que en ese instante era muy importante, uno de los dos proyectos importantes que tenía la empresa portuaria, que era el de la transformación logística del sistema portuario de Valparaíso, porque se estaba construyendo el acceso sur, que es el acceso que une la ruta 68 con el puerto por el lado sur de la ciudad, y que iba a permitir que los vehículos de carga que ingresan y salen del sistema portuario no lo hicieran a través del centro de la ciudad, en este caso Avenida Argentina, Santos Osa, pero al puerto nadie le había preguntado cómo iba a dar vuelta a sus operaciones. Entonces, en ese instante a mí me invitaron a participar de ese proyecto y entré a la empresa portuaria de Valparaíso por ahí por el año 2003. Entonces, desde allí me tocó conocer el sistema portuario, ya lo conocía desde consultor, pero fue así, una decisión de tratar de quedarse en la región, y qué mejor que hacerlo en una empresa como el Puerto de Valparaíso. Yo tenía ciertos sesgos porque la empresa portuaria es una empresa estatal. ¿Cuál era tu sesgo, claro, en ese minuto? ¿Qué es lo que pensaste cuando era el 2003? Dijiste, ya, me quedo acá en la región y voy a trabajar en algo tan simbólico como es el puerto. ¿Qué es lo que pensabas en ese minuto? Bueno, mi primer sesgo tenía que ver con entrar a una empresa pública, que no lo conocía. Tú sabes que a veces hay ciertos estigmas respecto del sector público, y ese era mi primer sesgo. Pero desde el otro lado, yo sí veía, al ser porteño, al poder quedarme en la región, el emblema de aquello que podía significar trabajar en un proyecto que primero transformaba la logística del sistema portuario, incorporando tecnología, procesos, coordinación entre actores, y por otro lado, que permitía, y para mí en ese instante una persona más joven, entrar a una empresa donde pudiera también hacer carrera desde un rol que ya no era consultor, porque la consultoría también tiene ciertos vaivenes de estacionalidad, tiene otra dinámica que trabajar en una empresa. Entonces, fue una gran sorpresa. Ahora había que ponerse la camiseta. Había que ponerse la camiseta, estar sentado al otro lado, y fue una sorpresa positiva en cuanto primero me encontré con un mundo público desde el lado del sector de las empresas portuarias estatales, porque el mundo público es muy grande, que era muy profesional, que tenía grandes desafíos, que podía ser eficiente, que tenía ciertas restricciones por ser una empresa muy regulada desde el sector público, pero también la posibilidad de cierta flexibilidad para hacer cosas. Entonces me fui encantando del sistema y me fui quedando, y pasé por muchas actividades al interior de la empresa portuaria hasta el día de hoy. Oye, Franco, ¿y qué significa para ti, entendiendo tu propia historia, entendiendo también lo que significa trabajar en Valparaíso, estar tantos años trabajando y llegar a la gerencia general? Me creo que también me imagino que toca una fibra personal súper intensa. Sí, absolutamente. O sea, primero te vas enamorando de lo que haces. O sea, yo creo que una cosa muy básica
para mí al menos, del ámbito laboral, es que a uno le guste lo que hace. Yo creo que eso es bien importante. Que es el sueño de todo trabajador. Absolutamente, y después vienen otros temas como, por supuesto, cómo el trabajo te acompaña a resolver tus temas de vida, ¿ya? Pero que te guste lo que estás haciendo, que te desafíe, para mí eso era bien importante. Y desde el arraigo personal, qué mejor que participar de aquello que podía ser primero una transformación logística, que fue lo que fuimos haciendo, porque partí el 2003 en la empresa portuaria y al 2008 pusimos en marcha lo que es el nuevo modelo logístico de Puerto Valparaíso, que es no solamente transformar los flujos de ingreso y salida del sistema portuario para que ya no lo hicieran desde el sector de la Avenida Argentina y se trasladaran hacia el sector del Acceso Sur, sino que además eso permitiera, primero, despejar un gran sector del puerto, que es el sector de Barón, a efectos de que esas 2 hectáreas de un puerto que tiene 35 hectáreas, o sea, casi la mitad del puerto, pudieran ser destinadas a un proyecto de apertura y transformación del borde costero, donde el puerto hiciera un mejor equilibrio de sus actividades de transferencia de carga con aquellas que son más bien de acceso al borde costero y de carácter turístico. Después podemos hablar de que ha sido el sector Barón y cómo está hoy día, que ha sido un proyecto muy extenso, muy discutido y que ha costado mucho implementar. Pero desde el lado logístico, el 2008 pusimos en marcha el sistema, implementamos lo que fue la zona externa de apoyo logística, la CEAL, un enclave a 11 kilómetros del puerto, incorporamos una cantidad muy importante de tecnología de coordinación de procesos. O sea, ese proyecto tuvo de todo, desde etapas de medio ambiente, construcción, incorporación de tecnología, transformaciones de personas muy significativas. Había que trasladar a la aduana, al SAC, a Cernapesca, a Salud, a los agentes de aduana, a los transportistas, a que se fueran de un lugar a operar a otro con un modelo totalmente distinto. Entonces, la riqueza de ese proyecto, la diversidad de ese proyecto, la complejidad de ese proyecto de coordinar a miles de actores y ponerlo en marcha, a la vez que íbamos a poner en marcha un nuevo acceso que se estaba construyendo, fue un tremendo desafío que fue, en mi caso personal, encantándome con el sistema portuario y permitiéndome conocer y súper agradecido de ello. Y también me permitió desde lo profesional crecer, porque primero yo entré como un ejecutivo de ese proyecto y después cuando el proyecto ya estuvo en marcha pude entrar a la línea, podríamos decir, a mirar la gestión logística del puerto, desde el lado de liderazgo. Entonces, ha sido una especie de desafío de vida, y en el rol que estoy hoy día, porque el 2019 a mí se me da la coyuntura de asumir la gerencia general, en un momento bien complejo porque venía, primero, pleno estallido social, en segundo, plena pandemia, donde el desafío del puerto en ese instante, y que hoy existe aún, por supuesto, tenía que ver con 2 cosas. Desde el lado de los desafíos que estaban, desde la complejidad que estamos viviendo sociales y después sanitarias en Chile, mantener el sistema portuario operando. Ese es un gran desafío, fue muy complejo. Los puertos no se entendieron en un primer momento como una actividad esencial, y por lo tanto desde los desplazamientos de las personas para que los flujos de todo lo que consumimos, que pasa por el sistema portuario, llegaran a las personas, no era fácil lograrlos. O sea, que nuestro carnet portuario permitiera que, al igual que como una persona de la salud, pudiéramos circular cuando nadie podía circular, para que los flujos se movieran desde esas coordinaciones hasta que el sistema funcionara. Y no se contagiara también, o sea, no estuviera sujeto respetando a los temas sanitarios, por supuesto, con todo lo que eso así fue. Entonces, un primer desafío, un sistema operando. Y el segundo, que es el gran desafío que hoy día tiene Valparaíso, es que el sistema portuario y logístico siga siendo competitivo, no solo desde las formas de operar, sino desde lograr aquello que estamos trabajando hoy día, que es que el puerto duplique su capacidad y consolide su ampliación portuaria. Que esa ha sido la discusión que nos ha tenido muy entretenido estos últimos años en Valparaíso, que hoy día tiene grandes avances. Entonces, ha sido una experiencia de vida, pero también un desafío personal lograr que estas cosas pasen. O sea, prácticamente digamos, es un hijo más. Claro, de varios que tengo, sí. Oye, Franco, y en ese sentido, así como bien resumido, y para entender cómo funciona la empresa portuaria, ¿cuáles son los pilares estratégicos que hoy en día se trabajan en LPB? A ver, mira, hoy día nosotros, primero, la empresa portuaria es una empresa portuaria estatal, que es la propietaria del recinto portuario,
que tiene áreas marítimas y áreas terrestres, y que opera dentro de un modelo que es una ley que modernizó al sector portuario estatal y que estableció como ejes de desarrollo la alianza público-privada, en el sentido de que las empresas portuarias tienen que mirar las operaciones actuales que están reguladas, que tienen que funcionar de cierta forma, donde las empresas portuarias no son los operadores porque tienen un modelo a través de concesiones portuarias donde se entrega la operación de los frentes de atraque, por ejemplo, a un actor privado que es un concesionario, que eso tiene ciertas características. Entonces, nuestros ejes de desarrollo tienen que ver con cómo se dan las operaciones en el sistema portuario y se hacen de manera eficiente, y por tanto somos un regulador de concesiones, somos un actor que mira la logística global del sistema portuario, donde se están congregados actores públicos y privados, autoridades como aduanas, SAC, la autoridad marítima, para que los flujos sean eficientes. Por lo tanto, nosotros estamos sobre esas operaciones como rol y como eje de trabajo, competitividad, y también estamos sobre la planificación y el desarrollo del crecimiento. Entonces, si tú miras esos elementos y los cruzas con cuestiones que hoy día son muy relevantes para esas operaciones: sostenibilidad, innovación y relación con las comunidades. ¿Y por qué eso es importante? Porque si miro la dimensión de relación con las comunidades, el puerto es una actividad industrial, el puerto es una actividad turística. Los puertos actuales, los puertos modernos, y un puerto como Valparaíso, no son solo enclaves de transferencia de carga. Sí, es muy importante la transferencia de carga. Puerto Valparaíso mueve contenedores, carga fraccionada, pero también mueve pasajeros de naves de turismo. Los puertos no son solamente estos elementos, sino que también son, por ejemplo, en Valparaíso, lo que ocurre en el sector del Muelle Prat. El Muelle Prat, que es histórico, que es turístico, que es patrimonial, es un sector donde convive la actividad portuaria de transferencia de carga con el turismo de personas que quieren acceder a ese espacio, que quieren embarcarse en un paseo por la bahía. El puerto es lo que pasa en el sector de Barón, como yo te decía, donde está el Muelle Barón, y ahí hay una actividad náutica, una actividad de investigación vinculada a la náutica. Entonces, hoy día los puertos son enclaves mucho más complejos que solamente la transferencia de carga. Y además, la mirada sobre el sistema portuario nos obliga a pensar que el puerto no es solo lo que pasa en el borde costero. El puerto responde a un sistema portuario que integra los accesos, que integra las áreas de respaldo que están aguas arriba, sector Camino La Pólvora, Placilla Curauma, donde hay más de 300 hectáreas privadas que trabajan vinculadas a esta actividad. Empresas de transporte, agentes embarcadores, depósitos de contenedores vacíos, almacenes extraportuarios. Entonces, es un sistema complejo. Por lo tanto, en términos actuales, el cómo existe un modelo de relacionamiento con todos esos públicos. Si miro los públicos internos, el Puerto de Valparaíso ya lleva 18 años con una instancia que se llama Foro Logístico Puerto de Valparaíso, donde actores públicos y privados se congregan, conversan, tienen una estructura de gobernanza y van buscando de manera conjunta cómo resolvemos todos los nudos que sigue teniendo la actividad portuaria y logística. Tiene un ecosistema que es sumamente multidimensional. Bueno, absolutamente. Vamos a ir profundizando más con la articulación que haces con las comunidades, con la figura del patrimonio que es Valparaíso y también con sostenibilidad e innovación en nuestro siguiente bloque, así que nos damos una pequeña pausa y ya volvemos. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca.
Estamos de vuelta en el segundo bloque junto a Franco Gandolfo, gerente general de Empresa Portuaria. Y ahora, Franco, vinculándonos con lo que estábamos hablando en el bloque anterior respecto a este tema de sostenibilidad, de innovación y del relacionamiento con las comunidades, ¿qué iniciativas han llevado a cabo para el trabajo de estos 3 ítems que tenemos? Mira, a mí me gustaría destacar 2 ámbitos de iniciativa. Una es algo que ha sido un trabajo permanente que busca que el sistema portuario y logístico de Valparaíso sea un sistema eficiente, sea un sistema seguro y que el puerto pueda mantener esos elementos desde su mirada logística. Y para ello destacaría que hoy día el puerto cuenta con un enclave físico, que es la zona externa de apoyo logístico, un software asociado que se llama Port Community System de Valparaíso o SILOC-Port, Sistema Logístico Portuario, y una comunidad portuaria y logística que es el Foro Logístico de Valparaíso, que si uno junta esos 3 elementos que trabajan de manera conjunta, eso ha permitido una transformación logística desde el 2008 a la fecha en Valparaíso que permite que el flujo físico, es decir, un vehículo circulando que viene a dejar o a buscar una unidad de carga, con sus flujos de información, es decir, los flujos documentales, lo haga de forma eficiente, lo haga de forma segura y que permite que hoy día Valparaíso tenga los rendimientos que son de clase mundial. Ejemplo, hoy día en Valparaíso una unidad de carga de importación, contando sus tiempos desde que entra al sistema portuario, desde el punto de vista de sus puertas, en la CEAL a 11 kilómetros del puerto, hasta que retira una unidad de carga, no demore más de 40 minutos. Antiguamente, antes del 2008, eso no demoraba menos de 3 o 4 horas. Si hablamos de procesos de exportación, hoy día nosotros estamos en estándares, dependiendo de los tipos de carga de exportación, si es un contenedor seco o es un contenedor refrigerado, que demandan complejidades distintas, estamos con estándares de cerca de 2 horas, donde antes llegábamos a tiempos de 30 o 40 horas. ¿Por qué esto es posible? Coordinación y diseño de procesos, tecnología que apoya esto y una comunidad que se activa en buscar sus mejores soluciones. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, mirada desde el lado de cómo este sistema es responsable con la ciudad. Más de una sostenibilidad, un foco más social. Sí, el sistema portuario de Valparaíso hace circular todos sus flujos de camiones y de carga, no pasando por el centro de la ciudad. No permite que los vehículos de carga se parqueen o estén desperdigados en la ciudad, y para eso tenemos recintos específicos donde mejoramos la experiencia del conductor, como es el sector de la zona externa de apoyo logístico. O sea, disminuimos los tiempos de estadía, pero además, cuando hay tiempos de espera, que esas esperas sean sostenibles, que la ciudad no sienta los flujos del puerto. Y desde el lado también de la operación del sistema portuario, nuestros terminales, me refiero a los frentes de atraque que están en el borde, tienen eficiencias en términos de volúmenes de transferencia de carga por espacio que ocupan. Terminal 1 de Valparaíso, que mueve la carga contenerizada, tiene 14 hectáreas en el borde y es capaz de mover 1 millón de contenedores al año. En otros terminales de la región, ustedes tienen 37 o 40 hectáreas en el borde para mover 1 millón de contenedores. Entonces, este sistema es eficiente porque tiene un modelo logístico que ha definido esos conceptos y que ha trabajado y que sigue trabajando mucho. Eso es un elemento donde hay tecnología, hay sostenibilidad y hay un trabajo de relacionamiento de la comunidad portuaria y logística. Sumamente colaborativo, me imagino. Muy colaborativo, muy discutido, pero respetuoso, con gobernanza establecida que sesiona, el Foro Logístico sesiona una vez al mes, tiene una presidencia, un directorio, una comunidad, están las universidades, están los agentes de aduana, están los embarcadores, están los navieros, los concesionarios, el mundo público y privado en el ejercicio de un rol donde cada actor, si bien tiene intereses específicos distintos, tiene un interés común, que es que el sistema funcione de manera segura, eficiente y que todos tengamos una experiencia mejor. Esa es una línea de trabajo. Y la otra gran línea de trabajo es el desafío que enfrenta hoy día el Puerto de Valparaíso de concretar su ampliación portuaria. Ha existido desde hace más de 15 años una discusión en Valparaíso en términos de cómo el puerto puede ampliarse y hacerlo de manera armónica sin generar grandes complejidades con el resto de las vocaciones de la ciudad. La ciudad de Valparaíso es portuaria, eso es innegable, pero también es universitaria, es turística,
derivado de lo portuario, surge la condición patrimonial de Valparaíso que nace en el año 2003, pero ha habido una discusión que se ha llevado por mucho tiempo, desde cuál es el diseño físico que tiene que tener esta ampliación portuaria, que tiene como objetivo duplicar las capacidades del puerto. ¿Qué significa eso? Si nosotros hoy día, medido en contenedores, tenemos una capacidad de 1 millón de contenedores al año de transferencia, necesitamos pasar a más de 2 millones de capacidad. ¿Eso qué implica? Implica construir más metros lineales de frente de atraque en el agua, hacerlo dentro de las aguas abrigadas, porque ese es un activo que tiene Valparaíso y no se puede hacer en cualquier lugar de la ciudad o del puerto. Significa rellenar terrenos sobre el mar, porque hay que tener explanadas que permitan que instantáneamente esas cargas se almacenen, y significa también que nuestras capacidades de acceso al sistema portuario soporten esos crecimientos. Entonces ha habido una discusión. Y frente a esa discusión que ha sido muy extensa y frente también a ciertas experiencias dolorosas del puerto, nosotros tenemos un concesionario adjudicado en el año 2013 que tenía la obligación de construir la ampliación portuaria del puerto bajo ciertas características, cuyo proyecto se tramitó ambientalmente, se obtuvo resolución de calificación ambiental después de 5 años de tramitación. Esa resolución de calificación ambiental fue discutida en Comité de Ministros, Tribunales Ambientales y Corte Suprema, todo este concepto que hoy se discute de permisología en vivo en Valparaíso. Y sin embargo, dado que había transcurrido mucho tiempo y que esa concesión no se iba a poder concretar dentro del periodo máximo que nos da la ley, que es de 30 años, el concesionario abandona la concesión. Estaba regulado, el proyecto queda en propiedad de la empresa portuaria Valparaíso, pero en la práctica no tenemos ampliación portuaria. Son a veces estos, el SEA, el servicio en general, o estos procedimientos, estas normativas de evaluación ambiental, no es que no se hagan, pero son de repente la extensión y el tiempo que se demoran un tope para de repente avanzar en ciertas iniciativas, ciertos proyectos. Sí, son un tope, pero yo creo que la reflexión que hicimos es distinta. ¿En cuanto a qué? La empresa portuaria no es capaz de ir a modificar normativa y por lo tanto no tenemos esa herramienta. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, perfecto, hemos llegado hasta acá, tenemos estas complejidades, tenemos un proyecto que está discutido, ¿cómo con las herramientas que tenemos logramos destrabar esto? ¿Y qué implementamos? Y ahí yo creo que hay un gran elemento de innovación. Dijimos hay que implementar, antes de reemprender los trámites ambientales, un proceso de diálogo. Para ello nos asesoramos, por supuesto. La empresa portuaria, como dato, tiene 60 personas, no somos muchos. Por lo tanto, accedemos a capacidad externa en base a procesos de licitación pública, de especialistas en las materias que correspondan, ¿verdad? Y por lo tanto, implementamos una herramienta que se llama Valparaíso Dialoga, donde fuimos a conversar con las distintas comunidades de Valparaíso en un proceso abierto, amplio, participativo, en plena pandemia. Por lo tanto lo hicimos por pantalla, no lo hicimos en vivo, cosa que también generó cierta complejidad. ¿Para qué? Primero, para nivelar información, o sea que nosotros entendamos de mejor manera las expectativas de la diversidad que existe en Valparaíso de intereses, pero también que las comunidades organizadas, personas de barrio, actores del sistema portuario, por supuesto también, recibieran mejor información desde nosotros respecto de las complejidades que reviste desarrollar un puerto y hacer crecer un puerto con condiciones específicas sobre un marco normativo que es el de las empresas portuarias y tal. ¿Y qué sacamos desde ese proceso de diálogo que después hemos ido reforzando en el tiempo y que se instala como una herramienta de trabajo? Sacamos un acuerdo. El acuerdo fue que todos tenemos que ceder, que Valparaíso quiere seguir siendo puerto y por lo tanto el trabajo que hizo la empresa portuaria fue cómo puedo adecuar el proyecto de ampliación portuaria, modificarlo físicamente por el lado de la ciudad, actores públicos pero también institucionales. Eso nos significó trabajar con la alcaldía, trabajar con el gobierno regional, trabajar con las delegaciones, desde el lado ciudadano trabajar con las uniones comunales de juntas de vecinos, que el mundo, por ejemplo, del transporte, que quiere que Valparaíso sea solo puerto y que estén contenedores en todos lados, entendiera que tiene que haber un equilibrio entre los accesos al borde costero que espera la ciudad y la actividad portuaria que tiene ciertas demandas. Entonces, todos tenemos que ceder para seguir siendo puerto.
Y el 23 de octubre del año 2023 logramos firmar lo que denominamos y hemos denominado, y ha sido para nosotros una hoja de ruta que se llama Acuerdo por Valparaíso, que tiene 3 componentes. Cómo va a ser físicamente la ampliación portuaria. 2, cómo vamos a ampliar la mirada sobre el borde costero de Valparaíso. ¿En qué sentido? La empresa portuaria administra 2 kilómetros de borde costero de la ciudad más o menos. Valparaíso tiene 11 kilómetros de borde costero urbano. ¿Qué nos dimos cuenta en el proceso de diálogo? Que podemos mirar estos 11 kilómetros como un potencial de desarrollo donde todos cabemos. Cabe actividad portuaria de transferencia de carga en contenedor, cabe actividad portuaria de transferencia de carga fraccionada, cabe actividad portuaria de cruceros, pero también cabe el acceso al borde costero, otros desarrollos en Valparaíso, está SMAR, está SOCIBE, está la Armada, están las universidades. Entonces, ese borde costero puede ser mucho más valioso que solo la actividad portuaria, segundo hallazgo. Y el tercero, que nos comprometimos en el Acuerdo por Valparaíso a trabajar en conjunto en algo que no pueden hacer las empresas portuarias solas, que es que la ciudad tiene más expectativas de lograr mayores ingresos desde la actividad portuaria. Por ejemplo, Viña tiene el casino, para hacer un parangón. Valparaíso tiene el puerto, pero Valparaíso no recibe directamente recursos o más recursos desde la actividad portuaria por cada unidad de contenedor o cada tonelada que se transfiere. Eso no lo puede hacer una empresa portuaria porque implica un cambio normativo. Pero ¿en qué nos ponemos de acuerdo? En que trabajemos juntos para lograr que esas cosas ocurran. Entonces, nuevamente, innovación en implementar una herramienta de diálogo, generar acuerdos, sostener esos acuerdos y sostenerlos de qué manera. Los acuerdos tienen componentes institucionales y componentes ciudadanas. Los actores políticos probablemente van a ir cambiando con los ciclos de vida, pero la ciudadanía en Valparaíso es la misma. Entonces, para nosotros, esta herramienta de diálogo y estos componentes de acuerdo, que puede, y hemos recibido preguntas de esto, ¿el acuerdo es vinculante, es normativo? No, no es normativo, pero es muy valioso porque es una hoja de ruta que a nosotros nos ha definido de qué manera hoy día estamos y hemos reemprendido el proceso de ampliación portuaria. ¿En qué estamos hoy día? En un proyecto que está tramitándose ambientalmente, que sea adecuado a las necesidades de la ciudad, que no abandonó las expectativas de crecimiento que tiene el sistema portuario, que logró incorporar una expectativa que era bien sentida por la ciudad del Paraíso, pero que era muy compleja, que era incorporar, por ejemplo, infraestructura específica para el mundo de los cruceros y para atender naves de crucero en Valparaíso. Eso no es posible si no lo hacemos de manera coordinada y de manera también mixta entre la carga y los pasajeros, claro. Y hemos encontrado el volumen. Entonces, hoy día estamos muy contentos de que estos dos mundos de innovación, la logística del puerto funcionando, pero también el cómo destrabamos la ampliación portuaria, puedan estar avanzando de mejor manera. Me imagino que por lo que te oigo escuchar en cuanto al trabajo como tal, es mucho de psicólogo también, de ir escuchando todas las necesidades de todos lados y decir, ya, chuta, lo mismo, esta figura como de padre, decir, ya, chuta, escucho a todos mis hijos, ya, ¿cómo entonces lo hago converger y que todos en el punto sean felices? Y para ir cerrando este bloque, quisiera saber cuál es el feedback que has tenido de la gente, de ese trabajo colaborativo que me imagino que también personalmente te has dedicado a trabajar, porque como tú bien decías, no solamente es que el puerto salga adelante, es que el puerto salga adelante, que el turismo salga adelante, que las distintas dimensiones que tiene Valparaíso salgan adelante y se vean beneficiadas de esta transformación en términos generales. ¿Cuál ha sido el feedback de la gente en el trabajo que ustedes han realizado estos últimos años? A ver, nosotros creemos que ha sido muy positivo porque las personas de Valparaíso, las instituciones de Valparaíso y de la región también, porque somos una actividad de absoluto alcance regional y nacional, han sentido la apertura al diálogo como algo positivo. Han sentido el cambio desde el lado de abrirse a escuchar, desde el rol que tienen las empresas portuarias, y desde el lado nuestro también lo vemos positivo en cuanto a que desde la mirada de las personas, al comprender mejor qué hace un puerto, qué es un puerto, los desafíos, las complejidades que enfrenta, también comprende mejor el por qué las cosas se han hecho y pueden hacerse de cierta manera y no muchas veces de otra, porque las expectativas pueden ser infinitas. Entonces, es positivo en esos dos lados, y lo otro es que eso no obliga a abandonar la realidad, porque esto no se trata de ofrecer algo que no sea posible de ejecutar. También hay que ser capaz de decir, esto se puede y esto no se puede hacer.
Entonces, en esa línea, la transparencia, la honestidad, el responder, porque también es un tema, ha sido muy positivo y nosotros estamos muy contentos porque el puerto y el sistema portuario, porque esto también hay que ser cuidadoso en indicar que la empresa portuaria, como le dije, somos pocas personas, pero el sistema portuario es mucha gente. Entonces también ha significado que nuestra propia comunidad portuaria y logística vaya también transformando sus formas de interacción hacia las comunidades más ciudadanas de Valparaíso. Y esa mirada yo creo que se nota hoy día, se nota en qué, en que en cada reunión a la que vamos, que son muchas, no sé si de psicólogo, pero sí de actores que no pueden resolverle todos los problemas a la ciudad, el puerto no se puede arrogar eso, no es esa la autoridad, pero sí puede contribuir mucho y contribuir desde lo propio que hace, porque esto tampoco es ir a regalar dinero para algo o algo así, no es eso, es cómo el puerto puede realmente contribuir a través de el core de su negocio, y el core de su negocio, insisto en esto, es la carga, son los pasajeros, es el turismo, desde la actividad portuaria entendida en términos contemporáneos, porque lo otro que tiene nuestra ciudad, y que creo que ahí hay un desafío todavía, vive mucho desde lo que fue, desde su historia. Cuando hablamos del patrimonio, el patrimonio no es algo inmóvil solamente, hay que valorar el pasado, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, pero el patrimonio también es lo que estoy construyendo hoy día hacia el futuro. Entonces, el puerto y la ciudad han estado, por supuesto, simbióticamente ligados, pero ligados en distintos momentos del tiempo. Y hoy día están en un momento en que contemporáneamente tienen que ponerse los pantalones largos porque la industria nos lo exige, y la industria es todo. La industria, me refiero a la actividad portuaria y logística moderna. Exactamente, sin lugar a dudas, una región y en específico Valparaíso, una ciudad que tiene un sinfín de desafíos y oportunidades, y qué bueno que también que todo el ecosistema esté vinculado en este minuto para hacerlo crecer, que es lo que todos queremos. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos para nuestro último bloque. ¿Sí? Estamos de vuelta en nuestro último bloque junto a Franco. Y ahora, Franco, te quiero llevar a un lado más reflexivo. Hemos conversado sobre tu camino para llegar a la empresa portuaria, hemos conversado de los pilares estratégicos que trabajan hoy en día, las iniciativas también que está llevando a cabo con estos 3 ejes sumamente importantes y transversales. Pero dentro de todo el trabajo, imagino que también hay un trabajo personal sumamente importante de parte tuya. Y en ese sentido me gustaría saber 2 cosas. ¿Qué ha sido lo más gratificante de este trabajo y también qué ha sido lo más desafiante de esta gerencia general de la empresa portuaria? A ver, yo de forma muy rápida diría que lo gratificante es que yo creo que el equipo que integra Puerto Valparaíso, porque a mí me toca un rol, por supuesto, una actividad de liderazgo, pero las cosas se hacen a través de un equipo. Y yo lo que veo es que es gratificante darnos cuenta que las cosas empiezan a resultar. Y empiezan a resultar en cuanto a que
las operaciones del puerto van creciendo, se van desarrollando de forma segura. No significa ello que no haya problemas y cosas que ir resolviendo en el día a día, porque es parte del trabajo que uno hace, pero las cosas resultan. Y eso es positivo porque mantiene el interés, el entusiasmo del equipo. Y lo desafiante es que las complejidades que se enfrentan hoy para el desarrollo de iniciativas son gigantescas y no tienen solamente que ver con lo que conversábamos recién, como por ejemplo los elementos normativos y la permisología, los trámites ambientales que ya son muy desgastantes, sino también con el desafío de cómo aprendemos a conversar con las comunidades a efectos de que las cosas vayan concretándose. Y lo desafiante yo creo que es eso, porque desafía la forma de comunicar, la forma de entusiasmar, la forma de que muchas veces no tiene teoría, que muchas veces no tiene la fórmula y la va descubriendo con estas habilidades blandas y en la práctica cómo llegar a esas comunidades, ¿no? Claramente, y además uno usa lenguajes que son inadecuados porque las personas no entienden lo técnico y por lo tanto también tenemos que trabajar sobre ello y por lo tanto es desafiante eso para el entusiasmo de los equipos. Nuevamente, nosotros decimos que en la empresa portuaria hay que ser un poco resiliente porque cuesta avanzar y por lo tanto eso creo que es un día a día. Y lo otro que es complejo en este tipo de empresas es que somos empresas que son un híbrido entre el mundo público, porque somos de carácter público, y el mundo privado. Y también eso define un carácter especial porque hay que aprender desde lo técnico a trabajar estos dos temas para seguir siendo ágiles, eficientes, no caer en quizás solo las complejidades del mundo público. O sea, las tenemos, pero operamos en el mundo privado. Entonces eso también es un elemento que creo que es desafiante en el día a día. Un ejemplo, somos reguladores de concesiones, controlamos concesiones portuarias, pero somos socios estratégicos de nuestros concesionarios porque nos interesa que les vaya bien. Ellos tienen un interés específico respecto de su concesión y nosotros no estamos buscando, para ser cuidadosos, hacer el negocio del privado, pero sí nos interesa que al privado le vaya bien, pero tiene que hacerlo dentro de un marco regulado. Entonces esa dualidad entre, tú lo reflejabas, un buen padre, pero también un controlador, claro, es compleja. Saber dónde tirar y saber dónde también ceder. Es compleja. Oye, Franco, y para ir terminando este programa, ¿cómo te gustaría ver a la región de Valparaíso en 10 años más? ¿Cómo te la imaginas? O sea, primero, desde la ciudad de Valparaíso, a mí me gustaría ver una ciudad que desde su vocación portuaria es capaz de ir concretando el camino que nos hemos trazado. Y lo reflejo con obras, o sea, un Parque Barón construido y que le cambia la cara al sector del Almendral y que significa un detonante para una recuperación en todo sentido de ese sector. Un Muelle Prat remodelado, mejorado y que desde el lado turístico permite que la ciudad vaya recuperando su casco histórico, su sector patrimonial. Los proyectos portuarios comenzando desde a su concreción, porque son desarrollos no solamente económicos, como decía, desde el lado de la transferencia de carga, sino que traen consigo obras de integración urbana, donde nosotros hemos establecido como foco en esta parte del Acuerdo por el Paraíso dos ejes de trabajo: el patrimonio. Por ejemplo, dentro del proyecto portuario se considera la recuperación, la construcción de un ascensor, que es el ascensor Arrayán, que no existe hoy día y que hay que recuperarlo, y por otro lado se considera la continuidad del paseo de borde costero desde el sector de Bellavista hasta el sector de Barón, en algo que no tiene la ciudad. Entonces, yo imagino que, y espero que en 10 años más la ciudad del Paraíso vaya cambiando su borde costero y vaya desde lo portuario recuperando actividad portuaria de calidad, encadenamiento productivo, económico, turístico, y por lo tanto vayamos contribuyendo. Y desde la región, nosotros somos una región portuaria. La región de Valparaíso tiene 3 puertos marítimos, un puerto terrestre. La región de Valparaíso mueve el 70% del PIB de este país. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Valparaíso, como ciudad y como puerto, tiene la oportunidad de mantenerse competitivo aportando a esta región y encadenando
el desarrollo del país. El país vive de su comercio exterior. Entonces, yo creo que la región de Valparaíso, con toda su diversidad, y nuevamente desde el rol que me toca, que es el rol de actividad portuaria y logística, tiene una tremenda oportunidad para seguir siendo una de las regiones más importantes de nuestro país, y para eso hay que creerse el cuento, pero hay que hacer que las cosas resulten. Y yo creo que allí ha habido algo que se ha venido trabajando y que hay que cuidar, que es este mundo público vinculándose de manera virtuosa con el sector privado. La región va a despegar si se recuperan esas confianzas, si se trabaja de manera conjunta lo público y lo privado, y si se concretan cosas. Eso creo que hay una articulación real con todo lo que implica. Y oportunidades tenemos muchas, y creo que este tipo de instancias, estas conversaciones, el podcast, es una oportunidad para relevar esos elementos y contribuir a que las cosas vayan ocurriendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Franco, por abrirte con nosotros, por este análisis también que tenemos de la región de Valparaíso. Y como ya hemos hablado, sin duda tenemos un sinfín de oportunidades y esperamos que también esas se vean reflejadas en un corto plazo más que largo plazo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes por vernos y nos vemos en un próximo capítulo del podcast de La Quinta Enfrente. Perfecto.